acá que, bueno, soy Cassandra y voy a estar compartiendo con ustedes este webinar y que posteriormente nosotros se los enviaremos a sus correos que se registraron para que puedan revisar y puedan tomar alguna nota de las cosas que vamos a ir compartiendo hoy día. Bien, Cecil, ¿te parece que inicie? Sí, adelante. Yo voy a estar revisando los comentarios por si hay alguna pregunta. Y la idea es que al final de la sesión podamos hacer preguntas con el micrófono abierto o respondemos las preguntas que vayan colocando en el chat. Perfecto. Y ahí tú vas viendo a las personas que van entrando, por favor. Sí, Ceci. aquí lo estoy aceptando. Bien, vamos a partir entonces compartiendo pantalla. Por favor, me avisan si Sí, se ve. se ve. Me acabo de dar cuenta de algo. Espérenme un segundo. Déjenme, voy a dejar de compartir. Uno siempre dice, no, sí, tenemos todo controlado, pero siempre pasan cosas, siempre pasan cosas. ¿Ustedes me escuchan bien? ¿Ustedes y las personas que están unidas? Sí, sí, se escucha bien. Ya, Sí, se escucha igual con un poquito como de eco, pero nada, súper bien. perfecto. Sí, acá la sala donde estoy es muy grande y faltan cuadros acústicos en la sala. ¿Ya? Bien, ahora sí vamos a partir. Parece que hubo cambio de micrófono, que ahora se escucha mejor. Sí, me di cuenta que puse el micrófono y no lo había enchufado. Cosas que pasan. Dije, ¿por qué me sobra un cable acá? Bien. Bueno, la sesión de hoy día, el webinar de hoy día, trata sobre, quisimos llamarle la ruta para crear mapas de índices de vegetación con drones. Pensando en que cuando uno quiere abordar la temática de índices de vegetación o de fotogrametría digital o del levantamiento de datos para cualquier necesidad o problema o levantamiento que quiera hacer, hay una ruta que seguir, hay un camino en el cual nosotros vamos haciendo diferentes pasos para lograr el objetivo final, que en este caso va a ser construir o elaborar índices de vegetación. Pero para poder llegar a los índices de vegetación hay que entender antes que hay diversas partes que debemos pasar. Y es ese camino el que queremos compartir ahora con ustedes, en el cual vamos a hacer un ejercicio. ¿Ya? Este ejercicio, de cierta manera, es el reflejo también de nuestras experiencias en levantando datos, en donde vamos a poner en este caso a un ejemplo, vamos a decir que esta persona, le vamos a llamar Andrés, ¿ya? Andrés tiene a cargo un campo, tiene a cargo la administración y la gestión de las diversas tareas del campo, en el cual él tiene que ir tomando decisiones referentes a las tareas que se hacen. Y para ello, Andrés tiene un dilema, ya tiene un problema. En este caso, ese problema está asociado a lo que es la gestión del predio, ¿ya? En donde necesita datos, necesita una manera de administrar los datos para identificar zonas en las cuales se requiera plantar porque faltan plantas, por eso llamamos replantar, ¿ya? Es decir, que identificar zonas donde faltan plantas y poder posteriormente hacer un ejercicio de volver a replantar esos árboles o esas plantas que faltan. Es decir, esa es una situación crítica, es una situación que él debe
resolver y por lo tanto necesita tomar acción. Ahora bien, por la cabeza de Andrés pasan muchas cosas para poder tomar las decisiones más, digamos, adecuadas para la gestión que necesita hacer. Y en ese sentido, él comienza, y este ejercicio que les queremos mostrar es también en las conversaciones que nosotros hemos tenido, el reflejo de esas conversaciones, en donde él tiene un objetivo que es localizar áreas en el campo para replantar, es decir, donde faltan árboles, ¿ya? O podrían ser donde están las zonas con, por ejemplo, un menor vigor, o donde están las zonas que presentan una situación a lo mejor de estrés hídrico. Y eso, para hacer eso, para llegar a pensar en dónde, él piensa en una solución, ¿ya? Primero partimos de la base que vamos a suponer que hay 280 hectáreas del predio a recorrer o a evaluar, en donde él hace un análisis, hizo diversos cálculos de tiempo y de personal requerido para poder llevar a cabo la búsqueda, ¿cierto?, de estas zonas donde faltan plantas, y la solución que se le ocurre es, ¿cierto?, hacer grupos de trabajo, que hagan un barrido del campo, donde van a ir anotando en diversas planillas las observaciones, donde las hileras que faltan, el número de árbol que falta, en los diversos lugares recorridos. Sin embargo, ¿qué pasa? Se da cuenta que ese trabajo le va a tomar mucho tiempo y por otra parte le va a tomar mucha mano de obra, mucho personal en campo. Situación que hoy en día, una de las cosas que pasa en el campo es que hay poca gente que quiera trabajar en el campo también. Entonces busca una versión 2 de la solución y dice, bueno, tengo el mismo problema, voy a localizar áreas en el campo para replantar las mismas 280 hectáreas, pero tengo poco tiempo, por lo tanto debo optimizar esa solución. Y bueno, ¿qué dice? Voy a tomar fotografías desde el aire con un dron. Y vamos a suponer que obtiene algo así como esto. Ya una fotografía donde en el centro podemos ver los árboles, digamos, desde una perspectiva vertical, pero a medida que nos vamos hacia los bordes, esto se distorsiona. Ya esta información se distorsiona. Por lo tanto, dice, se plantea, bueno, a lo mejor tomar una foto desde el aire quizás no es la mejor opción o la solución más óptima. Nuevamente, hace una versión 3 de esta solución, de esta búsqueda de soluciones donde quiere localizar las áreas en el campo en 280 hectáreas. Y el desafío es, con las imágenes obtenidas, no podía identificar claramente dónde habían diferencias. Por lo tanto, plantea una solución en donde va a tener que hacer un mapa aéreo y posteriormente generar índices de vegetación. Entonces, es aquí donde plantea la carrera, ¿cierto? La pregunta dice, bueno, ¿por dónde parto? ¿Cuál es el camino a seguir? La primera pregunta a resolver, bueno, ¿qué es un mapa? Aquí vamos a entenderlo, el mapa, como una disposición, una representación geográfica que tiene medidas que van a permitir reconocer elementos sobre el territorio, sobre el campo, sobre el predio, ¿ya? En donde él va a poder ubicar los distintos elementos que tenemos en el predio. Aquí hay dos casos muy extremos, ¿cierto?, de mapa. Pero lo que les va a permitir entender eso o obtener esos mapas es la localización de dónde faltan plantas y qué tipo, a lo mejor, de índice podemos usar. Ahora bien, mapa. A modo general, cuando nosotros trabajamos con drones, planteamos una metodología de trabajo, ¿ya? Generalmente nosotros siempre hablamos o se habla, ¿no?, de lo que es la planificación del vuelo, de la captura de los datos y del procesamiento. Sin embargo, hay
Hay otras etapas, ya hay 3 etapas más, que es la primera, el levantamiento de requerimiento, posteriormente el análisis y la entrega de los resultados. Estas 6 etapas ya conforman una metodología de trabajo en donde la primera parte, que tiene que ver con el levantamiento de requerimiento, nos planteamos el problema o el objetivo, que era en este caso, ¿cierto?, identificar las zonas donde necesitamos replantar. Necesitamos saber también el tipo de medición que vamos a hacer, el tipo de cámaras que vamos a utilizar o sensor, ¿ya? El análisis que vamos a realizar sobre las imágenes para dar solución, ¿cierto?, a ese requerimiento inicial. Vamos entonces ahora a pasar a la segunda, tercera y cuarta etapa, que es planificación, que es algo que se hace en oficina, que se hace en gabinete, en donde la planificación aborda, ¿cierto?, la superficie a mapear o a volar, en este caso son 280 hectáreas. Tenemos que definir si va a ser en un solo vuelo, dependiendo del dron que vaya a usar, o van a ser varios vuelos, dependiendo también de la autonomía que tenga la batería, ¿cierto?, el dron, para cubrir esas 280 hectáreas. El tema de la resolución de la imagen, es decir, que a mayor altura, a baja altura tengo más detalle, a mayor altura tengo menos detalle. En cuanto a la precisión, ¿necesito, cierto, solo el dron o necesito también incorporar puntos de control terrestre? Necesito incorporar a lo mejor otra metodología de corrección en terreno. ¿Qué traslapes voy a usar? Ya voy a mostrarles unos datitos a continuación, algunas definiciones que son importantes de manejar. Las líneas de vuelo, la altura de vuelo, la velocidad, la cantidad de imágenes, los equipos en tierra, la revisión del clima, las restricciones de vuelo. Si se dan cuenta en la planificación, que uno dice, voy a planificar un vuelo, voy a decir, voy a tomar el dron, voy a ir a una aplicación como podría ser Drone Deploy u otra, DJI Terra, etcétera. Hay varias en el mercado. Y voy a hacer mi plan de vuelo. Pero si se dan cuenta, el plan de vuelo se descompone en muchas cosas. No solamente las relacionadas con el vuelo mismo, sino entender elementos de cómo el clima me va a afectar el levantamiento, cómo si tengo restricciones de vuelo en la zona en la que quiero volar, ¿ya? La logística que va a ir asociada al área de vuelo, etc. Por lo tanto, en esta etapa de planificación, el objetivo es tomar esas 280 hectáreas que eran el ejercicio de Andrés y hacer demarcar un área en la cual yo pueda, definir cuáles van a ser mis líneas de vuelo. En este caso, las líneas de vuelo son estas en color verde, ¿ya? El dron va a partir en este punto y se va a ir movilizando en las diferentes líneas de vuelo y va a ir capturando fotos. En este caso hay 25 hectáreas este polígono. Las 280 hectáreas de Andrés, de nuestro amigo Andrés, van a ser mucho más grandes que este polígono, ¿ya? Podemos determinar, ¿cierto?, el dron que vamos a utilizar, la velocidad de vuelo, la altura a la cual vamos a volar sobre el terreno, ¿ya? Y en base a eso, altura, tamaño de sensor, podemos determinar, ¿cierto?, o se determina automáticamente la resolución. Y quiero hacer un hincapié aquí en el traslape, que existen 2 tipos de traslape. El traslape frontal, ¿ya?, y el traslape lateral. Cuando tenemos, en este caso, líneas de vuelo en color negro, ¿ya? Tenemos esta línea de vuelo que va desde acá y termina en esta línea de vuelo. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5 líneas de vuelo. Y los puntitos rojos son donde el dron va a ir tomando imágenes a una determinada frecuencia, ¿ya? Esto se denomina vuelo programado. Y
en la medida, en la línea de vuelo, en la trayectoria del vuelo, ¿ya? Vamos a tener un traslape que se denomina frontal, es decir, que en una línea de vuelo, ya en este caso tenemos esta última línea de vuelo, vamos a mirar donde tomó esta foto azul, ya este rectángulo que se forma es lo que observa la cámara en terreno, y la siguiente foto, que es la de color verde, que es este otro rectángulo, existe una zona de traslape, ¿ya? Una zona que es común entre la foto azul y la foto verde. Un traslape frontal es el área en común que existe entre dos fotos consecutivas, digamos, en una misma línea de vuelo, ¿ya? Por lo tanto, entre la roja y la azul va a haber una zona de traslape, entre la azul y la verde otra zona, entre la verde y la roja otra zona, ¿ya? Entonces, tenemos este traslape frontal y por otro lado tenemos un traslape lateral que hace alusión a la parte en común, entre dos fotos, en este caso la azul, que tiene esta área, y la verde, que tiene esta otra área. Es el traslape lateral, es la zona en común, la zona traslapada entre las dos imágenes, que son, que están en distintas líneas de vuelo, ¿ya? Ese es el traslape lateral. Ahora bien, la pregunta que siempre surge, bueno, ¿y cuál es el traslape para hacer vuelo, para hacer índices de vegetación o mapear cultivo? De acuerdo a nuestra experiencia, nosotros hemos volado campos de palto, de cítrico, de cítricos, algo que se le parezca, también están estas que comen a los chinos que les gustan, ¿cómo se llaman? Esa fruta roja que se da en verano. Ahí Cecil si me ayuda con la ayuda de memoria de la fruta esa. ¿Cereza? Cereza, ¿ya? Más o menos, ¿ya? Esto lo ha ido dando la práctica, ¿ya? El traslape frontal alrededor del 82%, es decir, el 82% de traslape entre una imagen y la consecutiva, y en un traslape lateral aproximadamente del 73%, ¿ya? Eso en base a la práctica nuestra. Al final no hay un valor único que uno diga, este es el valor que más funciona. Para nosotros, para los vuelos que hemos hecho nosotros, en distintos tipos de cultivo, el traslape 82 frontal, 73 lateral es el que mejor cubre la diversidad de campo, ¿ya? Ahora bien, pasamos de la etapa de planificación a la etapa de captura. ¿Qué significa esto? Que en terreno nosotros tenemos nuestro vuelo programado, tenemos las líneas de vuelo, sabemos la altura de vuelo, sabemos el traslape que va a tener frontal y lateral cada una de las líneas de vuelo que tiene el programa, el vuelo programado, y posteriormente vamos a terreno. Y en terreno cargamos, ¿cierto?, el vuelo programado en nuestro equipo, en nuestro dron. Por supuesto que nuevamente tenemos que hacer una revisión del clima previo a salir a terreno, y cuando estamos en terreno tenemos que ver las condiciones meteorológicas. Tenemos que verificar el tema del dron, las cámaras y las baterías, porque créanme que aunque usted revise el dron, las cámaras y las baterías en gabinete, es decir, en la etapa anterior, cuando llegue a terreno puede surgir algo. ¿Ya? ¿Cómo voy a llegar a ese lugar? ¿Cuál va a ser el punto de partida? ¿Tengo acceso o no acceso? ¿El portón está abierto o no está abierto? ¿A quién tengo que llamar para que me abran el portón para ingresar al camino que me llevará al punto de acceso de inicio del vuelo? Por otro lado, revisar los accesos que tengamos en terreno, revisar si es que la información que obtuvimos previamente en Google Earth u otras plataformas se acerca a la realidad. La configuración de la cámara, que también la hacemos previamente, y acá chequeamos cuál es la configuración, los parámetros, la ejecución de los vuelos y la revisión de imágenes.
Acá en la configuración de la cámara, generalmente, cuando usamos cámaras multiespectrales, no ajustamos la cámara. La cámara misma ajusta los parámetros. Pero cuando usamos cámaras RGB, es decir, cámaras normales que vienen en los drones, ahí generalmente, para hacer mosaicos aéreos u ortomosaicos aéreos en color verdadero, que se llama, usamos generalmente ISO 1000 y ISO 1000 no, el shooter, ¿cierto? La velocidad de obturación 1 a 1000, y el ISO se mueve entre 100 y 400 como máximo, dependiendo de de la luminosidad que haya en el terreno, ya en el momento del vuelo. ¿Cuál es el objetivo? Tener un conjunto de imágenes, ¿ya?, que posteriormente van a ser procesadas, ¿ya? Y ese procesamiento se da, digamos, en gabinete. Se puede también hacer en terreno, pero es mucho más costoso, ¿ya? Hoy en día, igual, de todas maneras, hay plataformas que nos permiten ir viendo en tiempo real un preliminar de índice de vegetación, pero siempre uno tiene que, en gabinete posteriormente, chequear las imágenes y procesarlas. Y este conjunto de imágenes multiespectrales nos van a dar un mosaico aéreo o un ortomosaico, si es que usamos puntos de control u otra tecnología como RTK o PPK posteriormente. Y vamos a tener la pregunta, bueno, ¿vamos a procesar en la nube o vamos a procesar localmente? Ambos tienen sus pros y sus contras. Lo local, por supuesto que nos va a exigir una máquina que tenga capacidad de cómputo, que tenga memoria RAM, que tenga disco duro local, que tenga, disco duro sólido, que tenga espacio en disco para poder procesar, pero también tenemos la opción en la nube de procesar en las distintas plataformas que hay hoy en día para calcular reflectancia de los mapas o de los ortomosaicos espectrales que surgen de las cámaras. Por lo tanto, la decisión va a depender un poco, que yo lo llamo desde cuánto uno quiere meter la mano en el proceso, ya cuánto quiere ir ajustando las perillas en el proceso, ¿ya? Tal como no sé, a lo mejor no sé si se recordarán esas radios antiguas que uno tenía que estar ajustando para escuchar la frecuencia y que no sonara un ruido. Bueno, lo mismo pasa con el procesamiento. ¿Cuánto es lo que yo quiero intervenir en el proceso versus cuánto quiero dárselo al sistema que otorgue que ajuste, ¿cierto?, de acuerdo a los parámetros que uno viene por defecto? Siempre localmente vamos a tener mejores opciones de procesamiento, eso sí, pero eso significa también que vamos a tener que tener una máquina que nos permita el cómputo. Acá un ejercicio netamente para poder ver estas imágenes, ya prácticamente 14 megapíxeles no hay en el mercado, están lo mínimo 20 megapíxeles, pero se mantiene esta misma relación, ¿ya? En donde hay dos elementos que nos exigen los proyectos: memoria RAM y disco duro, ¿ya? Disco duro sólido. Entre más grandes nuestros proyectos, es decir, más cantidad de imágenes, mayor va a ser el nivel de memoria RAM que nos exige y disco duro que nos exija, ¿ya? Pregunta alguien que nos puede decir, oye, pero yo si quiero partir haciendo mapas de índices de vegetación, ¿qué computador es lo mínimo que yo podría tener? Ya, todo depende de la superficie que usted quiere mapear, porque entre más grande la superficie, mayor es el número de imágenes, ¿ya? Aquí 100 imágenes, estamos hablando de un par de hectáreas. 100 a 500 podrían ser una relación de 50 hectáreas aproximadamente. Pero todo depende si es que quiere, y aquí nuevamente uno dice, bueno, quiero procesar todo mi predio. Por ejemplo, volvamos al DRES. Quiero procesar mis 280 hectáreas de una sola vez,
o voy a fraccionar esas 280 hectáreas para que no me exija tanto el computador. Voy así a aumentar la cantidad de procesos que tendré que hacer, pero eso implica que debo gastar menos en un computador a lo mejor con alto nivel de cómputo. ¿Ya? Por lo tanto, los caminos son, las alternativas que se presentan son variables, desde la cantidad de hectáreas a mapear, de la cantidad de procesos que yo quiero hacer de una misma zona, y dependiendo de la cantidad, ¿cierto?, o de las intervenciones que uno quiera hacer en el software. Y software para procesar imágenes multiespectrales, hay muchos en el mercado. Está Pix4D Field, está Metashape, ISO Metashape, hay otro de Esri, no me recuerdo el nombre en este momento. Hay varios, ya, por lo tanto en el mercado uno puede encontrar, aquí les tenía los software, ya, Pix4D, está, bueno, Drone Deploy, ellos procesan en la nube, Pix4D tiene desktop y también el procesamiento en la nube, Drone2Map es de ArcGIS, para ArcGIS, Hexagon, Photomodeler, hay otros más también. OpenDroneMap es gratuito, es open source, ¿ya? Ellos también han incorporado una funcionalidad de mapeo o de construcción de ortomosaicos aéreos usando cámaras multiespectrales, ¿ya? Estos son de pago. Este OpenDroneMap, si bien es open source, también tiene un instalador que creo que vale alrededor de $60, $57 aproximadamente, si es que no quieren instalar por código, ¿ya? ¿Y qué vamos a obtener, cierto? Un mosaico u ortomosaico aéreo, ¿ya? En este caso de la zona del campo que queremos mapear. Y a partir de ello es el siguiente paso, ¿ya? Es decir, que teníamos un problema, Andrés tenía ese problema, necesitaba saber qué iba a hacer, presentó diversas alternativas, las validó y se dio cuenta que lo que necesitaba era generar un mapa aéreo para poder posteriormente calcular índices de vegetación. Y esos índices de vegetación pasamos por los mapas, ¿cierto? Es decir, cómo llegar a un ortomosaico aéreo para generar índices de vegetación. Perdón. ¿Qué vamos a entender a modo muy general de los índices de vegetación? Es una relación entre longitudes de onda o bandas espectrales utilizadas para mejorar la discriminación entre cubiertas con comportamiento reflectivo diferente. Vamos a ver qué significa esta definición. Primero, tenemos que saber que nuestro Padre Sol, ¿ya?, nos envía una cantidad de energía, una gama, ¿cierto?, de energía en lo que se denomina espectro electromagnético. Y esa gama de frecuencias de energía existen desde los rayos gamma hasta las ondas de radio, etc. ¿Ya? Y hay una porción de ese espectro electromagnético que se denomina espectro visible, que es donde nosotros como seres humanos somos capaces de observar. Y es un espectro muy chiquitito, en donde tenemos información de las longitudes o de las frecuencias de onda del color azul, del color verde y del color rojo. Y hay otras frecuencias que nosotros no somos capaces de observar con nuestros ojos, pero que usando sensores podemos obtener información de las superficies terrestres que son observadas con estos rangos espectrales. Ahora bien, tenemos entonces el espectro electromagnético, ¿ya? Y todo elemento que esté sobre la superficie terrestre, que esté, ¿cierto?, en contacto con el entorno, recibe energía, ¿ya? Y al recibir energía desde el Sol, interactúa con esa energía. Ya es decir, que
tiene diversos comportamientos con la energía que nos llega desde el Sol. Y en este caso, la vegetación interactúa de una manera específica para que nosotros podamos observarla usando instrumentos. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Acá el título dice firma espectral. La firma espectral es como la huella digital, voy a decir. Nosotros todos tenemos una huella digital en nuestros dedos. Que nos hace único. Es decir, que yo tengo una huella que me identifica como Cassandra Leiva, los colegas que están escuchando también tienen sus propias huellas digitales. Y la firma espectral de la vegetación también es, digamos que es única para la vegetación. Hay variaciones, por ejemplo, entre especies, pero en general el comportamiento de esa huella digital de la vegetación es como lo muestra esta gráfica. ¿Y qué nos dice esta gráfica? Yo les decía primero que en la energía que llega desde el Sol podemos dividirla en diferentes grupos, digamos, de frecuencias. Tenemos la parte del espectro visible, que es donde nosotros observamos, está el infrarrojo cercano, el infrarrojo medio o el infrarrojo de onda larga, acá más acá. Y tenemos otras frecuencias más. Pero ¿qué pasa en la frecuencia vinculada al espectro visible y al infrarrojo cercano? Los árboles o las plantas en general, tienen una firma espectral como esta gráfica que dice acá. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando llega, voy a suponer que mi dedo es un rayo de sol que llegó acá al micrófono, y el micrófono interactúa. En este caso, ¿qué voy a decir? ¿Qué quiere decir interactuar? Voy a llamarlo así muy generalmente, refleja energía. Hay otra porción que la absorbe para sus procesos internos y hay otra porción que se transmite al entorno y se refleja. ¿Ya? En esta gráfica, en el eje X, tenemos la longitud de onda, es decir, esos grupos de energía que yo les decía, y en el eje Y tenemos el porcentaje de energía de reflectancia espectral, vamos a decirlo que es la energía reflejada, de manera muy general. ¿Ya? Es decir que, fíjense acá, voy a irme acá a la parte visible. La planta, ya en sus hojas, vamos aquí a hablar de las hojas, en la parte del espectro visible, es decir, en esa zona del espectro de luz entre el azul, el verde y el rojo, la planta acá refleja poca energía, es decir, que si no reflejó, es decir, que no la mandó de vuelta, digamos, al espacio o al entorno, la absorbe, ¿ya? Es decir, que en esta parte, en el espectro visible, la planta absorbe energía. ¿Y absorbe energía por quiénes? Por la clorofila, ¿ya? Por esos pigmentos que están en la hoja. Por lo tanto, en la parte del visible, la planta absorbe energía. Pero en la parte del infrarrojo, ¿ya? Y especialmente en la parte aledaña al visible, es decir, a la parte del infrarrojo cercano, la planta en sus hojas lo que hace acá de una sección que absorbía mucho, fíjese que la curva se dispara hacia arriba, reflejando más energía que la parte visible, es decir, que en el infrarrojo cercano la planta refleja mucha energía y esto está dado por su estructura celular. Y hay otra parte del infrarrojo que se denomina medio, en donde existen unos valles por absorción, es decir, que la planta absorbe energía por efecto del agua, ¿ya? Por los contenidos de agua que tenga la planta. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué es importante conocer la firma espectral de la vegetación? Porque eso nos va a ayudar a determinar si las plantas están saludables o están estresadas o enfermas.
Si una planta es saludable, refleja, por eso está esta flecha hacia arriba del NIR. NIR significa infrarrojo cercano. Es mayor, es más larga, es más alta, porque cuando la planta está saludable, refleja mucha energía en el infrarrojo cercano y absorbe en la parte visible del rojo y del azul. En el green, en el verde, la sección verde, tiene un pic nomás de energía reflejada, pero no se compara con la parte del infrarrojo. Y en la medida que la planta se va estresando o enfermando, la energía del infrarrojo cercano baja, ¿ya? Y comienzan a aumentar los valles comienzan a aplanarse, ¿ya? Es decir, que la curva ahora no tiene esta forma, sino que esto baja y por lo tanto se vuelve casi un plano, ¿ya? Acá. Dentro de los índices más usados está el NDVI, el índice de diferencia de vegetación de diferencia normalizada, ¿ya? Es un índice que permite, ¿cierto?, conocer el vigor de las plantas y que tiene un rango de resultados entre -1 y 1, en donde se dice que si son valores cercanos, mayores a 0 y cercanos a 1, digamos 1 positivo, la planta está saludable. Pero si está cercano a 0, puede estar estresada, y si está bajo en valores negativos, o la planta está enferma, o está muerta, o representa otras coberturas de tierra, ¿ya? Y la fórmula de este índice de vegetación es una relación entre lo que es el infrarrojo cercano, es decir, una banda espectral que refleja mucha energía, con otra que absorbe mucha energía. Ahora bien, para llegar a calcular índices de vegetación tenemos diversos sensores en el mercado. Por lo tanto, Andrés va a tener que pensar qué sensor tiene que adquirir. En este caso tenemos 3 modelos de cámaras: la Parro Sequoia, la Duet TM o la Mica C, de precios variables desde aproximadamente los $7.000 hasta los $20.000, ¿ya? En donde tenemos, en este caso, por ejemplo, la Duet T tiene una cámara RGB y además tiene diversas bandas espectrales. Lo mismo que a la Parrot, y acá también tenemos diversas bandas espectrales. Y aquí tenemos que sumarle lo que es el dron, porque estas son las cámaras nomás. Tenemos que pensar en qué dron, ¿cierto?, vamos a usar para montar estas cámaras. Y hay otro dron, que es el Mavic 3M, que es un dron, digamos, con un valor, digamos, un poco más asequible, aproximadamente entre $5.000 a $5.500, en la cual tiene integrada la cámara, y esa cámara tiene 4 bandas espectrales y una cámara también RGB, ¿ya? Hay una consulta, Cassandra. ¿Sí? Sí, Cassandra, tengo una duda. Yo tengo un DJI 3. ¿Es posible instalar una de esas cámaras? Un Mavic, perdón, ¿es un Mini 3 o Un Mini 3 Pro. un Mini 3 Pro? Mira, no sé si habrán monturas para el Mini 3 Pro, porque como no es tan grande ese dron y hay que ver cuánto pesan las cámaras, a lo más una cámara que podría ser quizás algo más como esta, porque estas son grandes, Sí. pesan más. La Parrot era más. Claro, habría que ver si es que existe montura que permita ponerle a ese dron, no lo sé, la verdad. Y si es que también el tiempo de vuelo ni las condiciones de seguridad del dron no se ven mermadas. ¿Ya? Eso hay que ver. Si es un dron de la línea Mini, no se le va a poder poner cámara porque están optimizadas para el peso. Porque son estos drones de 249 gramos, ¿cierto, Laura? Sí, 240, 50 por ahí, 250. Sí, entonces no permite, porque estas cámaras lo más liviano va a ser 400 gramos, por ejemplo, una muy liviana. Entonces no. Sí, exacto. Gracias.
Entonces tenemos este equipo, en este caso tiene infrarrojo cercano en los 860 nanómetros, una banda roja, una banda green, una banda llamada red edge o borde rojo. Fíjese que no tiene la banda espectral del azul y tiene el otro lente no, está acá abajo, la cámara RGB, ¿ya? Es decir, que tiene 4 bandas espectrales. Entonces, la pregunta es, ¿sí? Parece que hay una pregunta. Sí, de Daniel. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Daniel. Una consulta. Tengo entendido que, por ejemplo, hay cámaras especializadas de la marca Mica Sense, ¿Mm? en la cual solamente hacen eso y no los drones, ¿no? Claro. Pero DJI, como el que acabas de mostrar ahora, tiene esta solución en drones y a la vez cámaras integradas. La pregunta es si hay alguna diferencia entre estas cámaras y cuál es la que recomiendan. Bueno, sí, hay diferencias en términos acá de los rangos espectrales, ¿ya? En donde, a ver, grandes diferencias en los rangos espectrales de acuerdo a las especificaciones técnicas no hay. Hay algunos a lo mejor que dicen que no es 650, puede haber, eso lo vemos en el curso que vamos a hacer, pero aquí les cuento que hay unas bandas que son 630 nanómetros, 780 nanómetros, dependiendo del sensor. Eso es uno, donde está ubicada, ¿cierto? La banda, y a eso me refiero, voy a decir como, entre comillas, la sensibilidad que tiene para capturar información en un determinado espectro de luz, ¿ya? Y por otro lado, es el ancho, y aquí estos 26 nanómetros hace alusión al ancho de banda, es decir, qué tan ancho o qué tan delgado es ese ancho que me permite decir que voy a estar tomando información solo del infrarrojo y no voy a estar tomando a lo mejor información del red edge, que es el borde rojo. El borde rojo es, voy a irme acá, es una porción que está acá, que es como en esta subida, ¿ya? Entonces, efectivamente, nosotros hemos probado de los dos. Tanta diferencia no encontramos. Quizás habría que evaluar ahí haciendo análisis temporales con muchos datos para ver si es que existen en el histórico, ¿cierto? En la multitemporalidad, variaciones que permita decir, mira, este dron es mejor, o esta cámara es mejor que esta otra cámara, ¿ya? Nosotros no hemos visto, yo en los datos que he visto no he notado tantas diferencias, ¿ya? Pero sí en términos del valor cierto numérico en el cual donde registra información. Eso sí es la mayor diferencia. Lo otro es la cantidad de bandas espectrales que trae. Por ejemplo, acá trae 5 bandas espectrales, rojo, verde, azul, verde, rojo, red edge y NIR, más una cámara térmica, más una RGB. En el caso de este Mavic, trae solamente, por ejemplo, NIR, red edge y green, no trae azul. Por lo tanto, cualquier índice de vegetación que use azul no lo vamos a poder calcular con estas bandas espectrales. A diferencia, si usáramos esta otra cámara, ¿ya? No sé si se resuelven mucho, porque también los precios son diferentes, ¿ya? Son diferentes. ¿Sí? Buenas noches, Cassandra, ¿cómo estás? Hola. La duda con el que tengo, con el que manejo. Perdón, no, se te corta, te escuché el Duet T, Yo M, tengo con... Duet M, el socket que tiene el Duet M.
¿Ya? Esa tiene la Parro Sequoia y tiene la soda. Cuando yo puedo integrar la banda azul de la soda para poder hacer un disco de vegetación que utilice el azul. Mira, no lo he probado, no sé si se puede hacer porque las bandas espectrales de la soda habría que hacer un ejercicio de separar las bandas, porque la imagen trae las bandas unidas, llamémoslo así. No he hecho el ejercicio, la verdad, de separar esas bandas, y lo otro puede ser también la resolución del sensor. Hay varias cositas que a lo mejor no sé si se permitiría esa compatibilidad. No he hecho nunca ese ejercicio, la verdad, de separar porque la cámara SODA, ¿cierto? Es RGB, pero cuando tú sacas la foto es las tres bandas unidas. A diferencia de la otra cámara, que vienen las bandas espectrales separadas. ¿Ya? Pero yo cuando hago la ortofoto de RGB, por ejemplo, la proceso en Premiere y luego voy a hacer algunos arreglos en ArcGIS Pro, ella me deja ver bandas separadas, el rojo, el verde y el azul. Ya, No ¿y sé si- has hecho índices de vegetación usando las No, bandas? Ya, no, ya, no yo no he lo hecho. Habría que ver si es que se permite hacerlo en ArcGIS. QGIS yo creo que también se puede, pero yo no lo he hecho, la verdad. Entonces no sé, ahí no tengo una respuesta para esa pregunta, colega. Pero podría hacerse el ejercicio. Sería interesante, muchísimas gracias, sí señora. ¿ya? Porque efectivamente, tal como tú dices, en la calculadora en la calculadora raster o calculadora de campo, no me recuerdo bien el nombre en ArcGIS, te permite observar las bandas por separado de la imagen. Pero no sé si cómo sería el resultado, porque el tamaño de sensor es diferente, eso significa que la resolución también es diferente. No sé cómo quedaría, la verdad. Pero es un buen ejercicio ahí si lo quieres hacer y nos puedes compartir después los resultados. Voy a intentarlo, ¿Vale? voy a intentar Ya. y cualquier cosa te comparto los resultados. Voy a buscar un índice que necesite el azul y voy a intentarlo. Pero creo que lo utiliza para partes costeras. Claro. Sí. Bien. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Bien, entonces, tenemos nuestro ortomosaico aéreo de esta zona donde capturamos, procesamos las imágenes multiespectrales y podemos empezar a aplicar diversos índices. Aquí un ejercicio nomás bien simple, que es esta zona de acá, ¿ya? En donde la giramos para efectos de que se viera este dinosaurio. Y podemos a simple vista nomás, ¿cierto? Observar que acá hay unas zonas más oscuras y en el centro unas zonas más claras. Pero la pregunta es, bueno, ¿cómo podemos hacer que esas partes, ¿cierto? En este caso, en este campo, donde tenemos zonas con mayor vegetación, podamos comenzar a trabajarla, ¿ya? En este caso, para este campo, recuerdo, no sé si se notan esa curva ahí súper marcada. Antiguamente había un canal ahí, en esa zona, que estaba tapado, pero no se habían dado cuenta de cómo se veía desde el aire. Llamó mucho la atención ese elemento ahí curvo. Y era porque antiguamente había un canal. Pero ¿qué le interesaba en este caso a Andrés? Digamos, voy a decir Andrés, era poder determinar, ¿cierto?, cuáles eran esas zonas que tenían mayor vigor de aquellas zonas en donde no habían plantas, ¿ya? O el vigor estaba más deprimido. Y para ello, voy a mostrar acá un par de índices, en donde el más común que les mencionaba es el índice de vegetación NDVI, donde nos permite detectar, ¿cierto?, el vigor de la vegetación usando la luz roja visible e infrarroja cercana. Acá siempre hay que tener
cuando usemos índices, tenemos que tener claro cuáles son las bandas espectrales que estamos vinculando. En este caso, el infrarrojo cercano y el rojo. Pero más allá de saber qué es el infrarrojo cercano y el rojo, tenemos que saber que estamos usando una banda espectral que absorbe mucha energía porque tiene la clorofila, ¿cierto? Esos pigmentos fotosintéticos y la clorofila están actuando en la hoja. Por lo tanto, entre mejor la clorofila, el estado de la clorofila, ese nivel de absorción va a ser más bajo. Y a diferencia del NIR, entre mayor energía reflejada, entre más alto el valor del NIR, eso quiere decir que la estructura celular de la hoja está más sana. Pero sin embargo, pasan cosas con el índice de vegetación NDVI. Por un lado, la luz roja se absorbe fuertemente en la parte superior del dosel, y por otra parte, este índice se satura rápidamente cuando el dosel está muy denso, es decir, cuando hay un dosel ya adulto, cuando está muy maduro, ¿cierto? Cuando tiene muchos años y las ramas ya se han ido entrelazando, por así decirlo, entre las plantas y no se logra identificar cuál es el árbol. Lo mismo pasa con zonas forestales, con bosque nativo. Este índice se satura mucho en esas áreas. Sin embargo, cuando las plantas son más jóvenes, puede ser un buen índice para poder determinar el vigor de las plantas. Y hay otro índice, el índice de vegetación de borde rojo, llamado NDR, en donde este índice utiliza, por un lado, la información de una banda espectral que refleja mucha energía versus una banda espectral que está yo le digo, en una transición entre ser rojo y una transición entre ser infrarrojo cercano. Sin embargo, este índice utiliza, como les decía, el borde rojo, que no es tan absorbido por la capa superior del dosel, a diferencia del NDVI, con el rojo, ¿ya? Es muy sensible al contenido de nitrógeno en las hojas, ¿ya? Es decir, que nos permite, ¿cierto?, diferenciar entre los diferentes niveles de nitrógeno y es adecuado para cultivos permanentes o densos. ¿Ya? Acá tenemos algunos valores. Por lo tanto, ya hemos visto, hasta el momento había una problemática que podíamos abordar usando mapas y drones, ¿ya? O ortomosaico, drones e índices de vegetación, en la cual para poder llegar a hacer estos cálculos necesitamos pasar por etapas previas, es decir, definir si efectivamente los índices que voy a usar, cuáles van a ser los índices que voy a usar, qué cámaras y qué drones necesito para calcular esos índices de vegetación. Como decía el colega, podré utilizar una banda azul, dado que, por ejemplo, con el Mavic 3M no tengo la banda azul, pero tengo una cámara RGB, ¿puedo utilizar ese azul con las otras bandas espectrales? No lo sé, sin embargo, tengo mis dudas ahí respecto, ¿cierto?, por el tamaño del sensor que tienen las bandas espectrales, pero habría que hacer el ejercicio si es que funciona o no. Definimos el índice de vegetación, determinamos, ¿cierto?, cuál es la forma en la cual los resultados que se van a obtener, para posteriormente, ¿cierto?, poder sobre mi ortomosaico aéreo, ¿cierto?, mi ortofoto, poder ir identificando, ¿cierto?, esas zonas donde faltan plantas. En este caso, aquí en esta zona faltaban 3 plantas. Habían otros árboles que presentaban un índice de vegetación. En este caso es un índice de vegetación que en una paleta de colores donde el verde es mayor vigor y el naranjo amarillo es menor vigor, ¿ya? Tenemos acá unas plantas más pequeñas también. Tenemos acá el conteo de plantas, es decir que ya le voy a dar la mano a la pregunta, si es que hay una pregunta, ¿ya? Solamente para terminar la idea y que no se me vaya. Es decir que con los índices de vegetación
vamos a poder hacer diferentes cosas y todo va a depender de la problemática que queramos abordar, ¿ya? Antes de ir finalizando, quiero dejarlos invitados a escuchar este podcast de Dronity, en el cual hay 4 episodios en los cuales hablamos de índices de vegetación, de drones en la agricultura, de cámaras multiespectrales y del dron Mavic 3M. En este caso, estos son los números de los episodios, ¿ya? Hay más también episodios si quieren seguir escuchando. Y por último, invitados, ¿cierto?, al curso que inicia el 8 de abril, que vamos a ahondar en los índices de vegetación, vamos a calcular índices de vegetación con Pixworthy Field y con QGIS para hacer estos ejercicios para poder, ¿cierto?, delimitar cuáles van a ser las zonas que pueden tener más vigor o menos vigor. Ahora sí, le doy la palabra a la persona que iba a comentar. Sí, pasemos con Luis y después hay 3 preguntas en el chat que las voy a leer. Ya, Luis. Cassandra, otra pregunta. Yo he estado trabajando con palma africana, cultivo de palma de aceite. ¿Hay forma de poder, yo hago identificación y conteo y selecciono e intento exportar como el dosel de la planta, o sea, su parte foliar? A esa parte le puedo sacar solo el índice de vegetación para extraer el ruido. Y la identificación de la planta, ¿la estás haciendo con alguna máscara shapefile u otro archivo? ¿O estás haciendo una clasificación del índice de vegetación? Yo hago, bueno, como la cámara que tengo en el vuelo, yo tengo las 2 imágenes, prácticamente no tiene superposiciones, una encima de la están ubicadas exactamente. Entonces ubico con la RGB, hago el conteo del cultivo y identifico cada punto casi en el centro de la planta, del árbol. Después de eso, he querido, o sea, como tiene mucho ruido estoy hablando es de suelo, vegetación baja. Para mí eso es ruido cuando estoy haciendo un índice de vegetación. He intentado, pero no he podido, he intentado como seleccionar solamente ese punto, lo agrando un poco y seleccionar e intentar extraer esa información de ese índice, de esa información multiespectral de ese índice para evaluarlo y poder evaluar si la planta realmente está enferma con una alerta temprana, muerta, si está bien. Pero no he podido llegar a ese nivel. Veo que la imagen que mostraste anteriormente está muy suelo, la planta, su parte de ramas y eso. Entonces sí vi esa imagen y me llamó la atención. Pero yo no he podido separar bien para eliminar eso, para no hacer como falsos positivos. Claro. Como es que quieres entrar en cada unidad productiva. Ya, sí, mira, te entiendo lo que quiere hacer. Mira, para eso hay varios caminos, varias opciones. La primera opción, o voy a decir entre comillas la más burda, ¿no? Entre comillas. Es cierto el punto georreferenciado del centro, le haces un buffer y cortas. Pero vas a tener suelo, vas a tener otros elementos quizás que tú no quieres. Esa es opción 1. Opción 2 es hacer una clasificación del índice de vegetación para poder determinar una máscara que te permita detectar qué es lo que es planta misma o dosel de la planta versus suelo u maleza, ¿ya? Y ahí hay que ir viendo los rangos, los valores del índice de vegetación hasta llegar a uno que se ajuste. ¿Cuál es como el problema de eso? Es que dependiendo del
del tamaño de la planta, del momento de la captura. El índice puede verse afectado o por sombras y no siempre queda tan ajustado al dosel de la planta, ¿ya? Pero puede ser una opción, es decir, que tú, si trabajas con ArcGIS o con QGIS, tú lo que haces, empiezas a hacer máscaras, por ejemplo, que te seleccione los píxeles, perdón, bien digo, los píxeles con la calculadora raster mayor a 0,5 del valor del índice, NDVI, por ejemplo. Te va a dar un valor y vas evaluando hasta que llegues a un punto en la cual tú dices, ah, mira, esta máscara me sirve y esa la conviertes en un polígono. Y con esa máscara cortas el índice, ¿ya? Ese es el segundo camino. Tercer camino, u opción, no caminos, opciones, ya es entrar un poquito más al mundo de la visión computacional y es empezar a entrenar algún modelo de inteligencia artificial que permita, ¿cierto?, identificar las copas de esa determinada especie. Pero eso es otro camino. Hay empresas hoy en día que están haciendo eso, ¿ya? Bueno, hay software antiguo que hacen eso y hay otros que están haciéndolo hoy en día en línea. Hoy olvidé el nombre de este colega que está en México, que es Viharvest. De ellos están haciendo conteo y delimitación de copas de dosel también e índices de vegetación. Pero ese es otro camino, ya es tercerizar, ¿cierto?, la identificación. Pero eso es más o menos lo que veo, Luis, ya cómo podría abordarse. Quizás para no entrar como a la línea de visión computacional, sería trabajar con la máscara, empezar a determinar, ¿cierto?, esa máscara, ese valor del índice que te permite discriminar entre lo que es dosel versus todo lo demás. Muchísimas gracias, Cassandra. Voy a mirar este tema a ver cómo me va. Claro. Porque sí hay mucho ruido cuando uno trabaja con índices de vegetación en todos los cultivos. Y, Sí, uno quiere mejorar esta unidad productiva. Para eso lo hacemos con drones. No utilizaríamos imágenes satelitales que ese es una mancha. Ese es el detalle que esto tiene por detrás, el tema del uso de drones. Cuando tenemos imágenes de satélite, tenemos una superficie mucho más, voy a decir, limpia, entre comillas, limpia de información, pero perdemos detalle, ¿ya? Pero cuando trabajamos con drones nos vamos al otro extremo. Tenemos tanto detalle que tenemos mucho ruido en nuestras imágenes, en nuestros índices, porque tenemos interferencia del suelo, de los caminos, de la maleza, y si queremos solamente observar la planta, el dosel de una planta en particular, tenemos que hacer un ejercicio mucho más acuicioso en poder discriminar lo que es planta de lo demás. Y yo los vuelos, para evitar un poco, para aprovechar más la reflectancia, los hago entre 11 de la mañana a 1:30 de la tarde. Sí. O para evitar sombras. Para evitar sombras, tal cual. Ese es otro punto que no abordamos hoy, pero el tema de los horarios, en cuanto a la determinación, como dice el colega acá, de la sombra, porque también las sombras influyen, ¿cierto?, en los resultados de los índices de vegetación. Gracias ahí por la explicación de lo que puedo llegar a hacer. Muchísimas gracias, Cassandra. Ahí cualquier cosa nos escribe Luis. Sí, señora. Perfecto. ¿Sí? Cassandra, voy a pasar a las preguntas escritas. Ya. Y como ya nos pasamos a la hora, para Ya. que sean breves respuestas. Ya, perdón. Ya. Ya. Matías pregunta si se puede calcular el índice NDVI con una cámara RGB de un dron o únicamente se puede calcular con una cámara multiespectral. Ya, con una cámara RGB no se puede calcular el índice de vegetación NDVI porque no tiene la banda espectral del infrarrojo cercano. Se requiere una cámara que tenga al menos el infrarrojo cercano y el rojo.
Ok, respuesta rápida y breve. Voy a agregar una pregunta de Matías que no ha hecho, pero que seguramente está pensando. ¿Se puede calcular algún índice de vegetación con una cámara RGB? Sí, hay algunos índices de vegetación que permiten hacer cálculos usando solo la cámara RGB. De hecho, en el curso vemos algunos Ok. índices. Ya. Después, Eduardo pregunta si se pueden hacer zonas con estos mapas para poder tener mejor delimitado a las áreas con problemas. Sí, se puede, porque hay que pensar esto, muchachos, que un índice de vegetación es una imagen que es una matriz. Tal como no sé si se recuerdan del colegio o la universidad, que nos enseñaban matrices, que es una cuadrícula con filas y columnas con números. Y dado eso, podemos aplicar diversos procesamientos estadísticos de agrupamiento de valores para, valga la redundancia, agrupar esas zonas que tienen valores semejantes o similares en una determinada área. Por ejemplo, aquí no estaba mostrado, pero acá yo podría agrupar esta zona que está acá en base, por ejemplo, a la moda del valor del NDVI o a la media del valor del NDVI. Lo mismo que esta otra zona de acá. Ya podría agrupar, decirle al sistema, mira, agrúpame los píxeles que tienen X estadística y hazme zonas. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a tener? Un área demarcada, ahora llamémosla generalizada. Hay unas herramientas en los software GIS, y no me recuerdo si se llaman generalización, pero de raster, no de vector, que te permiten, ¿cierto?, a partir de una estadística, agrupar esos índices, esos valores de píxeles en una zona mayor, y después uno lo que hace es convertir un raster, que es una imagen, a un vector, a un polígono, y eso hacer cálculos de superficies, etc. ¿Ya? Ok, 3 preguntas más. Eduardo pregunta si eso de generar zonas con las estadísticas si se van a ver en el curso. Sí, se ven en el curso. Ya. Siguiente, también Eduardo pregunta por qué en el índice VARI, con B corta, los rangos no pasan de 0,5. Ya, pues que depende de la escala del valor, ya de la escala de medida de ese índice de vegetación, y dependiendo también de lo que esté observando, ya. Y por otro lado, observar qué bandas espectrales se están vinculando para hacer ese cálculo, ya. Y el objeto, no tengo la respuesta porque tendría que ver la imagen para saber los valores que arroja, para entender, por otro lado, el tema de ese comportamiento que plantea Eduardo respecto Sí. del índice de vegetación, ¿ya? Pero efectivamente, no todos los índices tienen la misma escala de resultado. Ok. Quedan 2. Sebastián pregunta si las cámaras multiespectrales que vienen con cámara RGB, ¿qué tan buenas son en su definición o calidad? Las cámaras, ¿cómo era la pregunta? Las cámaras multiespectrales multiespectrales, que además ¿ya? vienen con RGB, Ajá. ¿Qué ¿qué tan tan? buenas son en su definición o calidad? O sea, lo que pasa es que vamos a decir que no, tenemos que verlo por separado. Está la cámara RGB, que la va a traer, la tiene en este caso el Mavic 3M, en su momento la trajo el Phantom 4 multiespectral, la trae la Altum, la trae Mikazen, la trae la Duet-T, es decir, que es una cámara individual, ¿ya? La cámara RGB. La gracia de las cámaras multiespectrales es que las otras bandas, es decir, las otras longitudes de onda, vienen por separado, ¿ya? Y podemos calcular
diversos índices usando esas bandas espectrales por separada, ¿ya? Por eso hoy en día las cámaras, la mayoría trae las cámaras RGB y las bandas espectrales por otro lado. La verdad, no sé si la pregunta tiene que ver qué tan buena es la cámara RGB respecto de las bandas espectrales. La cámara RGB es mejor siempre que las bandas espectrales, porque las bandas espectrales tienen una menor resolución, ya que la cámara RGB, llamémosla compuesta, es decir, viene en un paquete cerrado, ¿ya? Sin embargo, en su conjunto, hoy en día la mayoría de las cámaras son bastante buenas, ¿ya? Donde hay que poner ojo en el rango espectral, en la cantidad de bandas que trae la cámara. Lo otro, lo vemos también en el curso, pero se los menciono también. Si es que es necesario, dependiendo de la zona geográfica donde ustedes vuelen, usar o no usar un panel de reflectancia, ¿ya? Espectral. Todo eso va a depender de las condiciones lumínicas, de si quieren hacer análisis temporales, etc. Ok. Y lo último, no, era un mensaje de Laura que decía que se tenía que ir Ay, porque tenía otro compromiso, pero que después va a ver el video ya, en la continuación. dale. Y Fanor levantó la mano. Gracias, Cecil. Hola, Cassandra. Buenas noches para todos. Mi nombre es Mauricio, Fanor Mauricio Erazo. Mauricio. Los saludos de la ciudad de Bogotá, en Colombia. Y mi pregunta es la siguiente. Cassandra, de pronto, ¿tú tienes experiencia con el uso de sensores multiespectrales aplicados a la calidad del agua? Algo que no sea tan agropecuario, por decirlo así, sino más aplicado a la calidad del agua, de pronto para calcular oxígeno de suelto, el pH, la conductividad eléctrica, la temperatura. ¿De pronto has trabajado con ese tipo de sensores aplicados exactamente a esos estudios? Mira, hicimos un ejercicio una vez, aquí voy a contar algo, un ejercicio una vez para ver si es que con cámaras multiespectrales u otras bandas podíamos determinar turbiedad del agua, ¿ya? No otras condiciones, porque pH o conductividad no sé si exista la verdad, porque como son tienes que estar en contacto con el elemento, pero sí para temas de turbiedad, recuerdo que hicimos unos ejercicios, una cámara NIR podía haber algunas diferencias entre un agua más turbia y otra agua menos turbia, pero más allá de eso no hemos hecho nada con agua directamente. Hay unos papers, sí, que acá en Chile se hicieron unos ejercicios, pero no con drones. Creo que fueron con satélites, que se utilizaron para determinar ciertas condiciones en un lago en el sur, en el lago Woody, si no me falla la memoria, que lo hicieron era un proyecto de la Universidad Mayor, si no me falla el disco duro. ¿Y tú tienes esas referencias bibliográficas? O Mira, no? ¿puedo hacer la consulta? Voy a dejar anotado acá, preguntar por sé que no sé si eran paper o tesis de investigación para temas de agua. Voy a anotar acá. Ok, ¿Y cuál es listo, tu igual. nombre? Mauricio Erazo, o Mauricio. Fanor Mauricio Erazo. Mauricio Erazo. Dale. ¿Tu correo dice Mauricio Erazo, por si acaso? Sí. Para saber. Ya, dale. Ok, Cassandra, muchas gracias. Gracias, Cecil. De nada, Mauricio. Y Daniel levantó la mano. Sí, mi consulta es en función al uso de los índices de vegetación. Quería saber, en
en qué cultivos permanentes lo están utilizando en función de su experiencia, y si tal vez lo están utilizando en palma. Tengo referencia que los índices son mucho más aplicados en cultivos anuales o intensivos que las perennes. Entonces quería ver qué tanto han podido indagar en los cultivos como palma, tal vez cacao. Mira, nosotros directamente no, pero hay un podcast yo en la lámina les mostré que había un podcast de Dronity. Bueno, uno de ellos, hemos trabajado con el profesor Víctor Morales y ellos han hecho ejercicios con cacao en Costa Rica. Tanto para temas de pulverización, pero también usando índices de vegetación. Quizás, y en el podcast está en las notas, en el resumen, están los contactos del profesor. Porque directamente nosotros no hemos trabajado con ese tipo de cultivos, solamente hemos trabajado con paltos, cítricos, cerezos, y el otro son arándanos, que son plantas más pequeñas. Gracias. ¿Ya? Tenía otra cita. Bueno, hacer un versus entre los índices de vegetación y lo que actualmente veo que están utilizando, que son los deep learning o, ¿cómo se llama esto? Análisis de objetos, ¿no es cierto? Que lo están como que utilizando más que todo en el espectro visible, pero ya están indicando o correlacionando con alguna variable agronómica, ¿no? Entendería que el índice te dice que está mal, pero no tanto te dice lo que tiene, ¿no es cierto? No sé si me puedes Sí. hacer un... Exactamente. O sea, con el índice vamos a saber dónde hay problemas, dónde hay que focalizar, pero la raíz, la causa raíz, o la causa del problema siempre hay que verificarla, ¿cierto? En terreno. Ahora bien, ¿cuál es la gracia de lo que tú mencionas de toda esta integración con lo que es Deep Learning o Machine Learning, o herramientas en general de inteligencia artificial, llamémoslo, es que estamos teniendo tantos datos de sensores, datos de las cámaras, datos de terreno, que toda esa información se puede integrar en un proceso de analítica de datos y generar posibles, digamos, ciertos indicadores que te permitan decir, bueno, si el índice de vegetación, dadas estas características, dadas estas condiciones ambientales, dada esta situación X que pasa, tiene este comportamiento y esto fue causado por tal cosa. Hoy en día las máquinas nos están ayudando en eso, pero para llegar a esa exactitud de decisión, necesitamos mayores datos en los campos. Y por eso también el tema del sensoramiento en tierra, desde el aire, usando imágenes con drones, con satélites, van ayudando a los sistemas. Porque las máquinas tienen que aprender de algo. Y necesitan datos y necesitan la expertise de las personas que están en campo. Porque no vas a saber si está causado por un hongo, por un estrés hídrico o estrés térmico, el daño que está teniendo la planta. ¿Ya? Así que bien, hoy no sé si se quieren poner las caritas para tomar una foto de esta última webinar que estamos dando. Bueno, vienen más webinars, no es que sea el último. Vienen más webinars, así que los voy a invitar. Bueno, nosotros ya, quienes quieran saber también más de los webinars, les vamos a estar informando. Felices de que se puedan unir y que se puedan seguir compartiendo, eso es lo que importa, ¿ya? Mario, tarde pero llegué, pero Mario, estamos dejando grabado la sesión, así que posteriormente ya lo vas a poder ver. Y oye, había un colega tuyo por acá, no sé si se habrá ido de Veracruz,
Así que habiendo una persona de Veracruz, Mario. Eduardo Altamirano, ahí está, de Coatza. Bien. No sé si se conocen Mario ahí con Eduardo. Este mundo es muy chico. Bien, vamos a tomar una fotito, todos sonrientes, y les doy las gracias. No se conocen. Vamos, invítense unos tacos ahí y a conocerse, a hacer redes. Y les vamos a estar compartiendo entonces a sus correos la sesión de hoy día, la grabación, y los dejamos totalmente invitados para las siguientes webinars que vienen. Así que muchas gracias, y también si tienen más preguntas, dudas, nos pueden escribir al WhatsApp del sitio web a través del correo, del WhatsApp, perdón. Muchas gracias a todos, que tengan una buena... Eduardo, el curso comienza el 8 de abril, el 5 de abril, Cecil, El 8. El 8 de abril, dronity.com/cursos, ¿ya? De todas maneras, igual les podemos compartir la información del curso para los que estén interesados. Así que bien, pues que tengan una buena tarde, un buen término de día y una buena semana para cada uno de ustedes. Muchas gracias, feliz noche. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Gracias. Que estén bien. Chao, chao. Chao.